Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar. Encuentro directo en este sábado 28 de agosto del año 2021. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández, y a toda nuestra fiel teleaudiencia que cada fin de semana sintonice este encuentro directo con todo lo que va generando noticias en el país y el resto del mundo, Ramón. La verdad es que todo el quehacer político electoral se deja sentir con gran fuerza, pese a mantenernos en el contexto de una pandemia que, aunque trae más que cuestionantes, es la realidad que vivimos. Y esto también, Ramón, nos hace pensar qué nos espera para el año 2024, porque ya se dejan sentir algunos vientos indicando algunas rutas. Exacto, justamente la oposición mantuvo, como quien dice, luna de miel para el gobierno durante prácticamente un año por el propio tema del COVID-19. Pasaron inclusive hasta los 100 días de gobierno y duraron casi todo un año. Y el expresidente de la República, Leonel Fernández, pronunció un discurso esta misma semana, el lunes, el cual fue una mezcla básicamente, Karina, de elogios, pero también de críticas, con muchas cosas referentes a este gobierno. Por ejemplo, en ese sentido, él abordó mucho el tema de que tratar de modificar la constitución del país para establecer la independencia del Ministerio Público debido a que ese órgano ya posee esa característica. Él comentaba que con la idea de querer reformar la constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero también en ese sentido, Karina, él abordó lo del tema de, por ejemplo, reconoció que las autoridades han mantenido la estabilidad macroeconómica y un buen clima para la inversión, aunque todavía estamos, según él, en una fase embrionaria de recuperación de lo que habíamos alcanzado. Saludó el empeño del gobierno en recuperar el turismo, pero aún tenemos un camino que recorrer para la total recuperación de la industria de lo que él llamó sin chimeneas. Criticó también inicialmente durante los primeros 6 meses del 2021 la economía creció 13.3% y proyecta que crecerá en 7.5% en el año, pero lo consideró, él señala, un rebote estadístico que compara la reactivación del crecimiento de este año con el colapso experimentado en nuestra economía en el 2020, que fue de menos 6.7%. Es decir, él dio una panorámica, críticas y elogios al tema económico, pero abordó también lo que es el tema del COVID-19. Elogios cautelosos, de manera que hay que también aplicar la lectura entre líneas, porque si bien es cierto que en términos macroeconómicos la República Dominicana ha mantenido un equilibrio pues idóneo hasta cierto punto, no menos cierto es que los números son exactos, Ramón, y por eso en medio de tanta incertidumbre, la certidumbre de las cifras pueden esclarecer ante algunas dudas legítimas lo que realmente sucede con el manejo de los fondos públicos. A través de los endeudamientos vamos entrando en una especie de burbuja que podría eventualmente explotar. A la vez, lo que ha motivado ese sobreendeudamiento
aunque existe, no ha sido exclusivamente para esos fines, y es lo que se cuestiona. ¿Cómo es que nos hemos sobreendeudado a este punto tan insostenible que entonces no se aplique a lo que generó este sobreendeudamiento? Todavía en términos de inversión a capital tenemos una ínfima parte porcentualmente hablando, pero ¿qué ha crecido? El gasto corriente. Entonces no se corresponde que en pleno contexto de crisis a raíz de la pandemia por COVID-19 se incremente el gasto corriente y no se aplique ese endeudamiento a lo que se supone es el gasto a capital. Eso sí va creando una desproporción en términos económicos que terminaremos pagando, por supuesto, los bolsillos dominicanos. Pero también sí hay algo que refería sobre el Ministerio Público y su respectiva independencia de acuerdo a la Constitución Dominicana en el artículo 170, donde también establece los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Pero mientras el Ministerio Público siga siendo designado por el Poder Ejecutivo, es lógico entender que va a haber una sombra de resquemor sobre la independencia de estos poderes, porque siempre que hay un hilo conductor entre los poderes, los conflictos de intereses. Pero ciertamente el doctor Leonel Fernández Reina tiene razón en el sentido de la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria que dispone este artículo de la Constitución Dominicana, por lo que reformar algo sobre la base de lo que ya está escrito no tiene sentido alguno. Lo que sí es hacer valer lo que por ley presupuestariamente le corresponde al Ministerio Público antes que reformar la Constitución, reformar la conciencia nacional para atacar lo que en este momento tiene ley y debe aplicarse. Exacto. Hubo otra parte también, Karina, que él criticó, que fue el tema de la canasta familiar, con la misma situación del aumento de precios. Hemos visto últimamente también el aumento que se le quiere dar a este alimento del pan. Es decir, criticó lo que es el tema, que es algo indispensable para muchas personas, lo que es tener los productos de la canasta básica lo más barato posible. También abordó el tema de la inflación alimentaria de la República Dominicana, que es la más alta de América Latina. O sea, él decía que sin embargo en esos mismos factores internacionales están presionando hacia el alza de los precios de los alimentos a todos los demás países de América Latina, con la diferencia de que la mayor parte de esos países muestran en los últimos 12 meses una inflación alimentaria moderada y que el problema radica en que la inflación alimentaria de República Dominicana, es decir, mostró preocupación básicamente por ese tema. Pero también hay otro tema que parte de lo que la Organización Mundial de la Salud catalogó como pandemia por COVID-19 y toda esta burbuja económica a punto de explotar en todos los países del mundo. Nos referimos al estado de emergencia, que esta misma semana se prorrogó por 45 días más. Decía la semana pasada que diera la impresión que de 45 en 45 llegaremos al final de los tiempos, porque la realidad es que nos aproximamos a 500 días gobernando bajo un estado de emergencia, pero lo que generó el mismo no es igual. De hecho, los controles que a nivel sanitario e incluso económico han sido tomados a lo largo de este larguísimo periodo, mucho mayor que cuando inició en medio de tanta incertidumbre, de manera que las condiciones no se corresponden para continuar extendiendo el estado de emergencia. Pero llama la atención, Ramón, que cuando pasó por la Cámara de Diputados, no hubo el quórum necesario y precisamente basado en lo mismo. Esto parece una nueva forma de gobernar bajo un estado de emergencia sin que las condiciones sean las mismas que lo originaron. Pero de inmediato, cuando no se logre esa votación, el presidente de la Cámara Baja, el señor Alfredo Pacheco, sale y al regresar unos minutos más tarde convoca una sesión extraordinaria en la que pasa
este nuevo estado de emergencia. Me hizo pensar en aquel recurrente conejo que sale del sombrero de los magos y aparecía como un truco de magia. Y así pasó a la Cámara Alta, que a su vez fue conocida a través de una comisión de salud, encabezada por supuesto por el ministro de Salud Pública, que entendía que había que mantenerlo por un posible brote para el mes de octubre, a menos que tengamos la capacidad de ver el futuro, y ahí tendríamos que tomar en cuenta otras variables. Esto es como apostar a un estado de emergencia preventivo sobre algo que no ha sucedido. Pero peor aún, las declaraciones que en medio del conocimiento de esta nueva prórroga del estado de emergencia pronunciaron algunos senadores, como el senador por Pedernales, el señor Dionis Sánchez. Y ahí entiendo que algunos descaros, Ramón, lamentablemente afianzan el declive de la credibilidad institucional en el poder legislativo. Declaraciones como: hemos apoyado todo lo que tiene que ver con la vacuna, hemos sido atacados por sectores por apoyar préstamos para estos fines sin leerlos, porque se trata de la salud del pueblo dominicano. Esa es la confirmación que Vox Populi es sabida. ¿Para qué se le paga a un legislador, Ramón? Si no es para representar los intereses del pueblo dominicano, y admiten públicamente que ni siquiera leen la pieza que va a comprometer al pueblo dominicano. Por eso, en ese sentido, Karina, la oposición siempre, por eso es que había esa disyuntiva de que no querían el tema del estado de emergencia, porque siempre la oposición decía que prácticamente ya la economía está abierta y que no es necesario tanto estado de emergencia. Por eso vimos muchos diputados de la Fuerza del Pueblo que estuvieron en contra. Y también cuando la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, afirmaba básicamente su argumento en 3 puntos para validar esta nueva extensión del estado de emergencia. Lo primero es que hablaba de que muchas provincias aún no llegaban al 70% de la vacunación requerida. Sin embargo, estamos perdiendo el fondo por distraernos en la forma. Esa vacunación, dicho por los organismos reguladores internacionales, no garantiza evitar el contagio. Por lo tanto, evidentemente no puede ser un instrumento para validar que la economía esté hábil para abrir o no el hecho de que se esté vacunado. Número 2, la inmunidad colectiva, superando este porcentaje que acabo de referir, cuando precisamente la Organización Mundial de la Salud y las distintas casas farmacéuticas, a través de diversos estudios también avalados por la comunidad internacional, han afirmado, sobre todo con las vacunas que están en República Dominicana, que ni siquiera llegando al 100% de la inoculación sería capaz de producir inmunidad colectiva. De manera que, ¿cuál es el fin de proponer un porcentaje para lograr algo que la ciencia ha demostrado que no será capaz de producirse? Y en tercer lugar, lo que afirmaba la senadora Raful sobre mantener el estado de emergencia de manera que se puedan seguir administrando las medidas de distanciamiento social. No es necesario mantener un estado de emergencia para aplicar el distanciamiento social y las medidas de higiene, porque el Ministerio de Salud Pública posee las facultades para que a través de una resolución se aplique el distanciamiento social y las medidas de higiene, como el uso de mascarillas, que hasta este momento hemos mantenido. De manera que son 3 falacias sobre las cuales se sustenta un método muy peligroso porque vulnera derechos fundamentales de manera innecesaria. Y solo miren los precedentes que ya hay en España, donde constitucionalmente se ha fallado a través de su máximo tribunal que estas medidas sobrepasaban los límites y no se correspondían. Exacto. Vámonos a una pausa, Karina, y retornamos en breve con el segundo bloque de comentarios. De
regreso con Encuentro Directo. Nos referimos a la convocatoria de diálogo nacional propiciado por el presidente Luis Abinader en el marco del discurso correspondiente a su primer año de gestión gubernamental, en el cual se refirió a 12 aspectos a reformar a través de la Carta Magna, Ramón, y claro está, cada vez que en nuestro país se menciona la Constitución, todo se detiene porque hay muchos intereses de por medio sobre lo que esto podría implicar y su respectivo alcance. Exacto, es decir, justamente el presidente de la República, Luis Abinader Corona, invitó al liderazgo político en lo que fue el marco del Consejo Económico y Social a discutir 12 reformas. Básicamente son la eléctrica, agua, Policía Nacional, salud, seguridad, transformación digital, reforma fiscal, hidrocarburos, laboral, transparencia e institucionalidad. En ese sentido, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, invitó mediante misiva a los partidos políticos con representación del Congreso Nacional a participar en un primer encuentro que va a ser pasado mañana, el lunes, el cual se abordará básicamente muchos temas de interés. Tú sabes que con el tema de la Policía Nacional, Karine, es un tema que deben de abordarlo bien, porque ahí caemos con el mismo tema de la delincuencia, que lamentablemente sigue azotando el país. Es decir, son básicamente muchos puntos de interés que van a pautar ese día con el Consejo Económico Nacional. Que vale recordar, Ramón, se creó precisamente a raíz de la Constitución del año 2010 y es como una especie de balance que reúne a los principales sectores de la producción nacional, entre empleados, empleadores, también de la sociedad civil. Y muy importante, Ramón, es que sobre todo esto que el presidente Abinader pasa como de necesidad a reformar, también está la reforma fiscal. Exacto. Es cierto que no debiera significar aumentar los impuestos. Sin embargo, de acuerdo a cómo se ha manejado la economía y de cómo sobre todo se han manejado los préstamos, podemos intuir que tendrá que afectar lamentablemente ese factor. Pero algo también que de la mano va con lo que esto podría implicar es que una vez abierta para reformar la Constitución, podría tocar el siempre conflictivo artículo 124 sobre la elección presidencial. Y hay un escenario muy distinto al de hace un año, porque lo que en un momento se constituyó en una oposición que funcionó como una especie de alianza estratégica para fortalecer el recién gobierno del presidente Abinader, a un año la carta cambia y esta oposición toma otros matices. Se ha reestructurado y lo que en un momento se usó como bisagra o propulsor, ahora es con esa misma fuerza echado de lado. Parece que el presidente Abinader ya no cuenta con esa fuerza opositora aliada, como en su momento hace un año. Y esto hace que el escenario se replantee, porque también hay un Partido de la Liberación Dominicana, que aunque es sumamente cuestionado por la sociedad dominicana, no menos cierto es que para poder llevar a cabo estas reformas, el presidente Abinader está contando con el beneplácito de fuerzas opositoras, entre las que se incluye el Partido de la Liberación Dominicana, porque necesitaría votos para pasar adelante esas intenciones. A mí lo que realmente me llama la atención y en un sentido negativo es que en ese discurso él dio por hecho esas reformas sin antes haber consultado tal intención de una envergadura enorme. La única reforma urgente es una segunda restauración dominicana basada en los valores fundacionales de nuestro país: Dios, patria y libertad. Porque, ¿qué pasa con la Constitución del año 2010? Que no se ha ejecutado ni en un 50%, cuando ya estamos hablando
de otros cambios sobre lo que ni siquiera se ha comenzado a aplicar. No bien caminamos y ya queremos correr. Pasar balance sobre la fiscalización de este marco constitucional y ajustar lo que haya que ajustar, pero no entrar en nuevos caminos cuando el que se ha trazado aún no está recorrido, porque el que mucho abarca, poco aprieta, y eso afecta a la sociedad dominicana en su conjunto, que en medio de tanta tensión por la pandemia del COVID-19 no resistiría nuevos embates que dividirían aún más a la sociedad dominicana, ni hablar del infame Código Penal Dominicano, que todavía no termina de salir. Exacto. A más de 2 décadas del Congreso Nacional, Ramón. Exacto, sí. Con eso del Código Penal tenemos básicamente 20 años en eso. Tú señalabas ahorita, Karina, el tema de la oposición, y ya justamente, ya después de este primer año, ya vemos una oposición que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo van a dar señales de que van a ver, van a empezar a dar su punto de vista, a hacer su crítica, porque ese es el rol de la oposición, criticar cualquier cosa que esté sobre el tapete. Por eso el ministro Paliza la semana pasada indicaba eso mismo, que además planteó que tenemos la firme convicción de que ha llegado la hora de las reformas, de concentrarnos en modernizar a fondo nuestro país y alcanzar lo que hemos definido como la segunda restauración institucional, fiscal y laboral para la República Dominicana. Pero esto es un conjunto de cosas, como tú bien señalabas, de que tiene que ir de la mano con la oposición, de que haya esa doble idea de parte y parte. Teniendo en cuenta que el que gobierna es el presidente Abinader y no la oposición, porque al pan pan y al vino vino. Sin embargo, el presidente Abinader representa al pueblo dominicano. ¿Qué quiere el pueblo dominicano? Porque para hablar de una reforma constitucional tiene que hablar el pueblo dominicano y no tomar una decisión de este tipo con tales implicaciones sin ton ni son. Asimismo, por ejemplo, cuando nos referimos a lo que vendría siendo la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que manda al Consejo Económico y Social a convertirse en ese espacio para discutir y concertar los pactos nacionales que históricamente se han quedado rezagados como pactos fallidos, se constitucionalizó el Consejo Económico y Social en el año 2010 para romper ese histórico descrédito de pactos fallidos y poder concretizar con todas las fuerzas vivas de la nación. Esta misma semana, el Consejo en cuestión emitió una nota de prensa en la que refiere que el señor Rafael Toribio, quien preside actualmente el Consejo Económico y Social, expresa que en relación al pacto fiscal espera que el Poder Ejecutivo emita el correspondiente decreto de convocatoria y el documento con la propuesta gubernamental a fin de iniciar el proceso de concertación del tercer pacto nacional previsto por la Estrategia Nacional de Desarrollo y sobre otros pactos como el del agua, sobre el cual tengo mis reservas, de manera que ellos están a la espera de que el Poder Ejecutivo trace la pauta para comenzar a concertar con los distintos sectores. Exacto. También ellos señalaban que van a darle seguimiento a lo que es el sector hidrocarburo, laboral y transparencia de la institucionalidad, que también es otro tema, el tema de los hidrocarburos, de los combustibles. Y de la fórmula que nunca da. Exacto, así Pero es. Sobre todo, que tengamos comisiones bien estructuradas de veeduría ciudadana para el seguimiento oportuno de cada uno de estos llamados a pacto por sectores tan importantes. Así que cuando el presidente Abinader dice en sus propias palabras estar confiado que entre todos se puede conseguir en una sola generación dar un paso de gigante para estar entre los mejores del siglo XXI, pienso que hay que caminar con mayor cautela y en vez de dar un paso de gigante del cual tengamos que arrepentirnos, dar unos pocos pasos, pero cimentados sólidamente, de manera que indique un verdadero progreso, porque no se trata de competir con otros países que tal vez están dotados de mejores herramientas,
sino de que cada punto de progreso sea para no retroceder. Exacto. Vámonos, Karina, a una breve pausa y en breve retornamos con la entrevista estelar que nos acompañará el licenciado Elías Báez, diputado al Congreso de la República por la provincia de Santo Domingo del PRM. Ya volvemos. Bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado en la entrevista estelar de Encuentro Directo, nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Elías Báez de los Santos, diputado al Congreso de la República por la provincia de Santo Domingo del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Elías. Buenas noches. Buenas, ¿cómo estamos? Núñez, Karina, ¿cómo está todo? Gracias a Dios, bien. Qué bueno. Feliz de recibirle. Igual, gracias a ustedes. Elías, cuando ustedes eran en oposición, ustedes criticaban mucho el tema del estado de emergencia. Obviamente, ahora la aprueban y algunos opositores dicen que este tema de la extensión del estado de emergencia es una manera como de querer estar con la licitación de emergencia. ¿Tu opinión al respecto sobre esto? Mira, tú sabes que cuando la pandemia empezó, que realmente era una pandemia que teníamos todo temor, porque ni siquiera conocíamos los efectos del COVID, no sabíamos lo que iba a pasar, la gente salía hasta con traje, como si fuera el ébola en África, y era un asunto realmente serio. Y tú sabes, Ramón, que hubo un momento en que el gobierno y los candidatos, porque fue en propia campaña que nos agarró la pandemia, y empezaron a hacer política. Recuerda que salía de noche a regar comida y a hacer cosas, y nosotros entonces decíamos cómo es que para los ciudadanos debe haber toque de queda y para los políticos, entonces ellos están haciendo politiquería, regando comida como político, porque si tú la riegas como gobierno es una cosa, pero haciendo campaña. Y nosotros criticábamos eso y nosotros nos oponíamos a que siguiera el toque de queda de la forma en que estaba, porque se estaba haciendo, digamos, utilizando la pandemia para hacer política. Hoy en día, fíjate que ya nosotros estamos, ya el Distrito Nacional, la Altagracia, se ha quitado el toque de queda y hay provincias que se han mantenido. Para mantener en la provincia donde todavía debemos ser precavidos, hay que tener el estado de emergencia, decretarlo, porque no podemos abrir. Todavía en realidad nosotros no sabemos si va a haber un rebrote y cómo esto va a terminar. Entonces no podemos nosotros alegremente decir, ya no hay toque de queda. No, debemos de hacerlo paulatinamente y fíjate que ya en 2 provincias lo hemos quitado y se va a ir quitando. Entonces, la verdad es que nosotros sabemos que los ciudadanos están cansados. El mismo presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho que hasta él está cansado, su familia está cansada, todos estamos cansados del toque de queda, pero no podemos alegremente quitarlo. Fíjate que en Israel, donde fueron el primer país que más se ha vacunado con Pfizer y que llegaron a un 80%, un 90% de gente vacunada, hubo un rebrote. En Miami hay un rebrote, en muchos países ha habido rebrote. Donde está la mayoría de la ciudadanía vacunada. Y esos son otros de los aspectos con este fármaco que aún se encuentra en fase experimental que debiera ser abordado a mayor profundidad. Sin embargo, hay otro aspecto, diputado, que es muy importante para el presidente Abinader porque apenas tiene los primeros 12 meses de este muy difícil tiempo que le ha tocado gobernar. Hace 3 meses usted refería a través de sus redes sociales, cito, que si los funcionarios dejan a los empleados del pasado gobierno, será difícil cumplir con el cambio. Pero colocar eso versus los despidos sin prestaciones laborales, ¿cómo conciliar estos dos polos?
Fíjate que Luis Abinader mandó a parar las cancelaciones porque los funcionarios, los ministros y directores no tienen dinero para cancelar porque producto de la pandemia estamos en una crisis económica. Tú sabes que ha bajado las recaudaciones a pesar de que en algunos renglones ha subido, en otros no. Y hemos tenido que tomar préstamos porque estamos en crisis. Realmente se han parado las cancelaciones por eso. Todos los entendemos, sabemos que son dominicanos, que son ciudadanos los que trabajan, aunque sean PLDistas, también tenemos que pensar en ellos. Si no hay dinero para darles prestaciones laborales, entonces tenemos que mantenerlo ahí hasta que aparezca el dinero. Lógicamente, la política es de una forma diferente a como suelen suceder o como suelen funcionar otras áreas como las empresas. Todo político, todo el que hace política quiere tener participación en el gobierno cuando llegue. Unos de una forma y otros de otras. Entonces, lamentablemente, eso es así en el mundo entero, no en República Dominicana, porque en Estados Unidos, cuando llega un partido nuevo, tú ves que los embajadores, los cónsules, los secretarios de Estado son personas que tienen que salir porque entró un nuevo partido. Aquí, o sea, diputado, que usted sugiere que el presidente Abinader tendrá que gobernar con el caballo de Troya adentro. Bueno, yo entiendo que luego que terminemos, porque esto no va a durar para siempre y Luis tiene 4 años, un periodo. Yo entiendo que a medida que la economía se vaya recuperando, entonces hay que buscar dinero para ir gobernando con los PRMistas, porque tenemos que gobernar con los PRMistas. Y los compañeros, digamos, los ciudadanos dominicanos que son PLDistas, que han estado ahí 20 años en el gobierno, bueno, que con sus prestaciones pongan un negocito y sigan su vida y continúen trabajando, porque la verdad es que esa es la realidad política. Licenciado, usted fue fiscal. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con una reforma constitucional para que el presidente de la República no elija lo que sería o nombrar lo que es el procurador, básicamente? O sea, en ese caso, ¿quién lo elegiría? Mira, a pesar de que yo he dicho que tú no tienes que venir de la sociedad civil, de la profesión, de donde sea, yo digo que si tú eres probo, si tú eres íntegro, puedes venir de donde sea y tú puedes actuar correctamente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que ya la experiencia ha dicho que cada vez que ponemos un político en sitios así, como la Junta, las altas cortes, se comportan diferente a lo que la gente quiere. Entonces, lamentablemente los políticos hemos perdido credibilidad. Entonces hay que poner a una gente que no esté ligado a los partidos políticos, porque se han manejado mejor en ese entonces. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que sí, que la Procuraduría debe manejarla no el presidente de turno, sino que sea elegido por un órgano, puede ser el Consejo Nacional de la Magistratura, aunque está compuesto en mayoría por políticos, pero son los que eligen a los jueces y son los que eligen a las altas cortes. Entonces yo entiendo que podría ser así. Fíjate que incluso el defensor del pueblo, que habían otros aspirantes ligados a partidos, el pueblo exigió que pongan a una gente que no esté ligada a partidos. Y Luis Abinader, cumpliendo con su promesa de que quiere transparencia, porque eso es parte de la transparencia, de tener gente que aunque tú actúes quizás de forma inadecuada, pero no está ligado a mí. Eso fue porque tú lo decidiste. Si tú actúas de manera inadecuada y yo te pongo, van a decir, eso es porque es político. Entonces, es una forma de satisfacer la necesidad y el deseo que la gente quiere de que las cosas se hagan correctamente. Yo entiendo, y además los procuradores generales, tú sabes, Ramón, y tenemos un reciente que lamentablemente está preso, y hubo uno que fue sometido en el gobierno de Hipólito, cuando Hipólito se fue, un procurador también. Y los demás han sido cuestionados porque, por ejemplo, mi amigo Domínguez Brito, que fue prácticamente mi jefe, cuando hizo un sometimiento, luego no apeló a la Suprema y dejó eso así, porque ya en el momento de la política y la campaña había que hacer un acuerdo para que el presidente de turno ganara. Y todo eso se ve.
¿Entiendes? Entonces se ha visto que sí, los procuradores que vienen de los partidos siempre tienen las aristas de que favorecen a sus allegados. Entonces yo entiendo que sí, que hay que modificar la Constitución y que se elija a través del Consejo o cualquier otro método se puede utilizar. Bien, con su permiso, licenciado, y con el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Con Encuentro Directo junto al diputado Elías Báez del Partido Revolucionario Moderno por la provincia Santo Domingo. Hay un aspecto, diputado, que sin duda alguna puede catalogarse como una de las principales preocupaciones del pueblo dominicano, la corrupción, porque todo lo toca. En este sentido, el proyecto de ley de extinción de dominio, porque lo que tenemos actualmente es una ley del viejo oeste de extensión de dominio. Entonces, ¿cómo usted entiende que la parte del decomiso de los bienes ilícitos podría trabajarse a través de este proyecto de ley? Porque si bien es cierto que hay un carácter de irretroactividad de las leyes, hay algunos ruidos, y cuando suena por ahí es porque piedras trae, de que se pretende aplicar sobre el origen de los bienes ilícitos como tal y que no aplique para su decomiso, dependiendo la fecha en que estos fueron generados. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, mira, tenemos muchas referencias de lo que ha pasado aquí. Tú sabes que vamos a poner el narcotráfico. La mayoría de los narcotraficantes, la droga no la venden aquí. Lo que hacen es una transacción, digamos, como puente que mandan a Estados Unidos esa droga. Y entonces, generalmente, lo que solicitan es una extradición y se llevan a ese detenido para allá y allá lo enjuician y luego al año, a los 2 años, porque llegan a un acuerdo, vienen aquí con todos sus bienes. Nosotros no podemos incautarle los bienes porque él no fue enjuiciado aquí y no hay hay un delito penal, pero no fue enjuiciado. Si no hay condena penal, no puede decretarse la incautación de los bienes. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos quedan ricos, quedan ricos. Pero además, en el ámbito de corrupción de los funcionarios también hay muchos que no lo condenan, que no lo someten, que si lo sometan lo descargan, pero todo el mundo sabe que sus bienes son ilícitos. Por ejemplo, pasó en Estados Unidos, pasó con el caso de O.J. Simpson, cuando todo el mundo sabía que él cometió el crimen, pero las pruebas fueron desvirtuadas y penalmente se descargó. Pero luego civilmente lo condenaron. ¿Qué es lo que se busca aquí? Eso, tú buscaste un subterfugio o tú te condenaron a Estados Unidos y tú vienes a disfrutar tu bien aquí. No, esos bienes son ilícitos y hay que incautártelos. Igualmente, si es un asunto de corrupción. La irretroactividad, realmente la Constitución establece que las leyes no son retroactivas. Entiendo yo que eso no se podrá, aunque lo establezcamos en la ley, el Tribunal Constitucional lo va a establecer irretroactivo. Yo no votaría porque sea retroactivo, porque la Constitución establece que no, y entonces yo no me voy a prestar a hacer cosas que vayan en contra de la Constitución. Lo que pasa que sí, hay mucha gente que le tiene miedo a esta ley porque se podría tomar represalias políticas. Sin embargo, tenemos la ley de lavado y no se ha mal utilizado. O sea, que la ley de lavado es más fuerte. Cualquiera podría decir, vamos, te voy a someter porque tu dinero es ilícito, defraudaste el Estado, no pagaste unos impuestos, y no se ha hecho, salvo que tú sí lo hayas cometido. Entonces, poco importa que la ley esté si tenemos gente. Además, se supone que los jueces son probos y que son independientes, y si el Ministerio Público va y somete a una persona, el juez debe de valorar si realmente se ha cometido el hecho o no y si los bienes son ilícitos o no. Licenciado Elías Báez, ha pasado prácticamente ya un año del gobierno del presidente Luis Abinader. Su punto de vista al respecto, ¿realmente ha sido favorable este primer año de gestión?
Mira, lo primero que debemos de evaluar en la situación que estamos de catástrofe y cuánta bulla se hacía en el año anterior, cuánta denuncia, estábamos despavoridos, o sea, el pueblo estaba que un día se tiraba a la Plaza de la Bandera, un día hacía huelga, un día hacíamos cacelorazo, en la prensa todo el mundo denunciando la corrupción y todo lo que había, y fíjate que cuando llegamos hemos descubierto toda la corrupción que había. Creo que el pueblo necesitaba esta paz, este descanso, el pueblo necesitaba renovarse de gobierno y se ha gobernado con prudencia, y con transparencia. Fíjate que dentro de los del PRM han habido gente presa y destituido a un año de gobierno. Cosa poca vista. Tú sabes que en el gobierno del PLD los rumores y no pasaba nada. Aquí no solamente se destituyen, sino que se someten. Entonces eso es un cambio, eso es parte de que la gente exigía, de que no te robe el dinero del pueblo y además de que te lo robe, también te burles de mí quedándote en el cargo. Entonces creo que la cosa va bien, nos estamos recuperando, el turismo se está recuperando la economía. Claro que hay sonido, que subió esto, que subió aquello, pero es producto de que estamos en una crisis económica mundial, no solamente en República Dominicana, y eso lógicamente que nos va a afectar. Pero hay prudencia y la prudencia te lleva a ti a un respiro, a que la gente diga, bueno, vamos a esperar de cómo se continúa haciendo la cosa y luego veremos y evaluaremos. Creo que lo hemos hecho bien y así lo dicen las encuestas. Lo que hay que seguir con esperanza, ¿verdad? De que Dios nos saque de esta pandemia. Ahora bien, el planteamiento de un excesivo optimismo a veces choca de frente, diputado, con otras realidades como, por ejemplo, las que tenemos con nuestro país vecino Haití, que no sale de diversas crisis. Si bien no ha salido de una, entra en otra y eso afecta directamente a la República Dominicana. Pero además, también se ha presentado recientemente lo acontecido en Kabul, Afganistán, y la República Dominicana está entre los países firmantes para apoyar al pueblo afgano para la salida de su gente de una manera, cito, pacífica y segura. En este sentido, aunque el canciller de la República no ha confirmado si nuestro país estaría en igual medida recibiendo refugiados de este país, lo mismo que también con la República de Haití. ¿Cuál es la realidad que podría enfrentar la República Dominicana siendo, a todas luces, un país pobre que independientemente de los beneficios que ha podido ir progresando, no estamos en condiciones de siquiera poder garantizarle a sus propios nacionales lo que estaríamos en condición supuestamente de garantizarle a dos países distintos? Bueno, la verdad es que yo he dicho que ese pueblo vecino de nosotros, no sé qué maldición le ha caído, porque si tú ves el trayecto de vida de Haití, o sea, ellos se recuperan de una y caen en otra. Cuando no es un ciclón, es un terremoto, cuando no es que matan a un presidente, cuando no es que destituyen a un presidente, cuando no es que hay una revuelta civil. La verdad es que ese pueblo debe de dar más rodillas y levantar su cara hacia Dios. Y lógicamente nosotros no podemos cargar con los problemas de Haití, nosotros tenemos nuestro propio problema y como tú dices, Karina, nosotros somos un país pobre que también queremos recuperarnos y avanzar. Lamentablemente, Francia, España y los países que explotaron ese país tienen una deuda con ellos y deben de auxiliarlo. Nosotros podríamos ayudarlos en lo que podamos, pero nosotros mejor estamos para que nos den. La declaración del gobierno y el canciller concerniente a Afganistán simplemente fue una declaración firmando de que se deben de respetar los derechos en ese país y dejar salir a las personas que quieran salir. Eso es un asunto de solidaridad
y reciprocidad hacia los demás países que también tienen intereses ahí, como Estados Unidos, Inglaterra, España, todos esos países que tienen intereses ahí y que han dicho que necesitan sacar sus ciudadanos y los aliados que han tenido ahí. Y nosotros como aliados de esos grandes potencias, pues también le hemos declarado que se debe de respetar. Ojalá no pase de que esos talibanes no salgan de ahí a hacerle daño al país, incluyéndonos que nos pueden hacer daño a nosotros, ¿verdad? Porque ustedes saben que una vez nosotros mandamos soldados al Medio Oriente cuando en el 2004 estaba la guerra de Irak, y ojalá que se demostró sin fundamento. Bueno, ojalá no haya represalia contra nosotros y que no haya represalia contra ningún país. Y el aspecto con respecto a la de Haití, por ejemplo, con ese plan de contingencia para flujos masivos de inmigrantes en República Dominicana firmado en el año 2019, que básicamente ante las reiteradas crisis que enfrenta el vecino país podría activarse, y eso implicar que los haitianos en condición de ilegalidad puedan venir a la República Dominicana como refugiados y entonces dotarles de todo lo requerido. Bueno, la verdad es que tú sabes que han habido a veces firmas irresponsables, acuerdos irresponsables. Gracias a Dios que la justicia nuestra tomó una decisión concerniente a la sentencia del Constitucional que estableció que los hijos de inmigrantes ilegales no eran dominicanos. Tú sabes que hay una agenda internacional que a veces quiere que nosotros nos hagamos cargo de los nacionales haitianos y de estar tomando refugiados aquí. Nosotros, como te dije anteriormente, nosotros estamos para que nos ayuden. Nosotros no podemos estar tomando ciudadanos de otro país a refugiarlo aquí. Si nosotros vamos a tantos barrios que hay gente con tanta pobreza que son dominicanos, en esa misma frontera tenemos muchos dominicanos pasando trabajo, entonces tú no puedes venir a refugiar ciudadanos de otro país con nosotros pasando trabajo. Otras potencias la pueden hacer porque tienen muchos ingenieros también, pero nosotros tenemos problemas. Es cierto que debemos de ser solidarios, que debemos de velar porque son seres humanos, pero también tenemos que hacerlo con cuidado porque nosotros no podemos dejar de darle el pan a nuestros hijos y que se nos mueran de hambre para dárselo a otros. A pesar de que Jesucristo multiplicó los panes, habría que ver cómo nosotros podríamos pedirle un milagro a Dios para que nos ayude a multiplicarlo, pero primero nosotros debemos comer y luego darle al vecino. Así es. Bien, Elías, solo nos resta agradecer tu participación aquí en Encuentro Directo. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón, y gracias, Karina. Un abrazo para los dos. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la recta final de Encuentro Directo. Y bien, amables televidentes, hemos llegado a la recta final de su espacio estelar Encuentro Directo. Agradecidos por esa fiel sintonía que nos dan cada semana. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube del programa para que puedan ver este y los anteriores. Karina. Ramón, a propósito, es importante más allá de mirar, observar. Por eso reflexionamos junto a Rui Barbosa, escritor, político y jurista brasileño, al referir que la peor de las democracias es 1000 veces preferible a la mejor de las dictaduras. Que tengan buen fin de semana.